¿Qué es la ansiedad y por qué está pudiendo conmigo? Bienvenido a esta primera clase de lo que va a ser el monográfico que vamos a tener a lo largo de todo este mes acerca del tema de la ansiedad. Es un tema muy amplio. Vamos a hacer esta primera clase introductoria para por lo menos aproximarte a alguno de los asuntos más relevantes, más en la médula de este tema para poder entenderlo de manera básica y elemental. Y a partir de ahí vamos a ir sumando un número de clases a lo largo del mes en los que vamos a estar explorando las diferentes manifestaciones que tiene la ansiedad. Vamos a intentar comprender también por qué muchas veces se ha originado y por qué no se resuelve de manera espontánea. Te voy a dar algunas técnicas de las que usamos en el contexto de la consulta y que la ciencia psicológica ha demostrado a día de hoy que son bastante eficaces para enfrentar algunos de estos asuntos y, por supuesto, vamos a estar reflexionando todos estos temas desde la fe. En estas primeras clases, haciéndote algunos apuntes, algunas pinceladas, en una de ellas de manera ya mucho más desarrollada, con la Biblia en la mano, de manera mucho más profunda y reflexionando con versículos específicos que nos hablan además de este tema. Así que espero que te encante el enfoque de lo que vamos a estar haciendo, que puedas disfrutar también de los descargables, que puedas participar en la medida de lo posible también de todo lo que tiene que ver con preguntas y respuestas, dudas que me puedes hacer llegar a través de la plataforma. Así que estoy a tu disposición y arrancamos en este momento. Voy a hacer como suelo, compartiéndote pantalla para que puedas seguir los contenidos de la mejor manera posible. Y he querido, de manera un poco simpática, pero sin quitarle el peso y el hierro que tiene este asunto, eh, mostrar la ansiedad como ese monstruo que muchas veces bueno, pues nos persigue, que no somos capaces de quitarnos de encima. ¿Recuerdas que estuvimos hablando de ello en términos de una de esas tres posibles cajas en las que a veces nos vemos en los problemas típicos de salud mental? Por ejemplo, pues ante los cambios o situaciones novedosas. Y te comentaba que estrés, ansiedad y depresión son tres de los grandes enemigos de la salud mental en el siglo XXI y en esta parte del mundo quizá más desarrollada que nos ha tocado vivir. Temas que no están tan presentes de manera tan palpable y tan dramática, por ejemplo, en otros puntos del mundo, en el que la vida es mucho más compleja, mucho más difícil, sin duda, pero no tienen tiempo precisamente para entretenerse en este tipo de males psicológicos que nos están aquejando en este lado quizá más noratlántico del mundo, la parte más desarrollada a nivel tecnológico, médico y demás. Y es que las sociedades de bienestar, en buena parte también, aunque han ganado en muchos aspectos, también han contribuido radicalmente a que los temas que nos desbordan, a las incertidumbres y que las indefensiones aparezcan de manera mucho más prolífica. Al final son temas que no tienen que ver con la supervivencia de base. Por ejemplo, una persona que está preocupada porque va a tener que comer hoy, pues lógicamente no le da tiempo a preocuparse de si tiene suficiente éxito en la vida o no, o si podrá controlarlo absolutamente todo. Se han acostumbrado a unos niveles de incertidumbre, en el caso de la ansiedad, que les protegen precisamente de esa ansiedad. Y cuando tienen miedo, efectivamente es miedo a peligros reales, pero no están reaccionando ante peligros que no son tales o situaciones que ellos viven de manera desproporcionada desde su interpretación catastrofista, sino que el miedo es miedo y no existe tal cosa como estas ansiedades que tienen más que ver con esas necesidades creadas. Si te tengo entonces que explicar de una manera sencilla qué es la ansiedad, igual que te contaba que el estrés era desbordamiento o que la depresión tiene mucho que ver con la indefensión, en este caso la ansiedad tiene que ver con cómo manejamos nuestras incertidumbres. No podemos saberlo todo, no se nos ha dado la capacidad de ver el futuro, de anticiparnos en ese sentido y cuando lo hacemos en forma de preocupación, sufrimos. De manera que cuando mal gestionamos esa incertidumbre, ahí entonces empieza a crecer la ansiedad. Y es que la incertidumbre podría decirte que es la materia prima, digamos, de la que se constituye esa ansiedad a posteriori. Y nos pasan cosas pequeñas y grandes. Por ejemplo, toda cosa nueva que bueno, pues no estamos acostumbrados a hacer nos puede generar un nivel de malestar que nos da lugar a esa incertidumbre de si sabremos hacerlo bien o no, por ejemplo, y entonces podemos confundir malestar con peligro y ahí empieza a aparecer la ansiedad.
o cuando somos personas, por ejemplo, que necesitamos tenerlo todo controlado. Este tipo de personalidad, de la que hablaremos en algún momento en alguna de las clases de este monográfico, que llamamos personalidad obsesiva o personalidad anancástica, que es el término técnico, son personas, somos, porque me incluyo, que tenemos una tendencia al perfeccionismo, a querer tener las cosas bien atadas, al control, y en un sentido, si no tenemos cuidado y no ponemos eso bajo un ojo bien atento para que la cosa no se descontrole, nos puede llevar con mucha facilidad a ser carne de cañón para la ansiedad. Cuando la persona, por ejemplo, siente que no puede, que no sabe, que la situación es demasiado alta, en definitiva eso es estrés, como he podido comentarte a lo largo del monográfico del mes anterior, pues la ansiedad empieza a aparecer también. De hecho, hay un alto porcentaje de los casos de ansiedad que vemos en la consulta que están originados en contextos de estrés que llevan mucho tiempo ya estables y que no se han podido abordar de manera correcta. Ese asentamiento del estrés ha terminado dando lugar no solo a síntomas físicos, sino también a una ruptura emocional en forma de ansiedad. Así que todas estas cosas y otras varias que estaremos tratando tienen todo que ver con el asunto de la ansiedad. Por cierto, uno de los PDFs descargables que tendrás a tu disposición, si Dios quiere, en este mes, y estamos ya preparándolo y trabajando en ello, tiene que ver con qué rasgos de personalidad acentúan y promueven que podamos ser víctimas de la ansiedad. Y es que hay ciertos rasgos de carácter que pueden ponernoslo bastante más fácil. Es bueno tenerlos identificados para también intentar corregirlos. Nadie va a hacer un cambio radical en su personalidad en ese sentido, ni es lo que se pretende, pero siempre se trata de que los rasgos estén bajo control y que no sean esos rasgos los que nos controlen. Vamos a pasar un poquito más adelante y quiero ponerte algunos ejemplos, ¿no? Cuando te decía, por ejemplo, que nos enfrentamos a cosas que no estamos acostumbrados, pongo este ejemplo delante de ti, por ejemplo, pues el de un avión, ¿no? El tener que coger un avión es algo que, por ejemplo, genera mucha ansiedad en algunas personas. Cuanto más acostumbrada está la persona a volar, por otra parte, cuanto más se va exponiendo a esa situación, más se acostumbra, es lo que se llama un proceso de habituación, y menos se sensibiliza ante el tener que coger un avión. Te llamaría la atención también saber, por ejemplo, cuánta gente, y yo creo que todos podríamos casi incluirnos en este grupo, ha tenido que superar, aunque sea a trompicones en medio de la pandemia, el pánico que nos daba, pues, por ejemplo, utilizar herramientas tecnológicas como las que estábamos usando ahora, ¿no? Si hace unos años, antes de la pandemia, alguien nos hubiera dicho que a día de hoy todos estaríamos manejando herramientas como estas, de videollamadas, de videoconferencias, que estaríamos teletrabajando, pues casi no nos lo creeríamos. Y muchas personas se han resistido, de hecho, durante muchos años a hacer ese ejercicio de aprendizaje, de subirse también al mundo de lo tecnológico, y generaba pánico realmente en nuestras primeras reuniones por Zoom seguramente o por cualquier otra plataforma, y si no funciona, y si no sé, y si resulta que se me corta. Y bueno, pues yo creo que muchos de nosotros lo hemos tenido que experimentar. Yo misma, por ejemplo, ¿no? Estar impartiendo, por ejemplo, una clase en directo y que de repente, pues por el calor, el ordenador simplemente se caiga y haya que paralizarlo, comunicarnos con quienes están al otro lado, por supuesto disculparnos, buscar una manera alternativa de hacerlo. La primera vez te puedo garantizar que me generaba palpitaciones. Conforme han ido pasando las situaciones y bueno, uno encuentra plan B, plan C, plan D, pues evidentemente llega un momento en el que nos habituamos a esto y ya no nos genera el nivel de ansiedad que nos generaba al principio. Te podría contar lo mismo respecto al tema de hablar en público, por ejemplo. Una persona que no tiene la costumbre de hablar en público, en sus primeras intervenciones lo pasa horrible. Y quizá te sorprenda saber que en mi caso particular, y simplemente te lo cuento por si ayuda, para que sepas que es algo que he tenido que transitar, pues a mí me generaba un pánico escénico brutal, hasta el punto de que las primeras grabaciones que hice de algunas de mis primeras conferencias eran horrorosamente inquietantes para mí, porque yo decía, madre mía, ¿cómo es posible que me vuelvan a llamar
si me tiembla la voz, se nota, además se notaba el micrófono, me temblaban las piernas, a veces me quedaba pues como ralentizada, ¿no? Incluso no paralizada del todo, pero ese era mi miedo, ¿no? Y si me quedo en blanco y si no soy capaz de continuar. Y a día de hoy, pues también porque he tenido que hacerlo muchas veces y porque hubo una época en mi vida en que tuve que dar muchas horas de clase de manera diaria, enfrentándome a un público nada fácil ni favorable como son los adolescentes de 15 16 años, pues no hubo más remedio que saltar muchas veces al ruedo hasta que finalmente, a partir de esa exposición, que será un término que me escucharás mucho hablar de él a lo largo de este mes, pues pude superar algunas de estas cosas, al principio con cierta dificultad, ahora ya te podría decir que casi me da igual si en un auditorio hay 5, 50, 500 o 5.000 personas. Voy a contar exactamente lo mismo y no lo voy a notar en palpitaciones, ni en sudoración, ni en temblores, ni en todas esas reacciones fisiológicas que tenía al principio. Es de nuevo una cuestión de exposición. Así que si consigo en esta primera clase también ayudarte a entender cuál es el mensaje que lanza la ansiedad, porque toda reacción emocional trae un mensaje, el estrés nos dice que nos estamos pasando, la ansiedad nos habla de que quizá hay un peligro que debemos atender, pero tenemos que preguntarnos si es real o no, la depresión nos habla de cambios que quizá hemos desatendido y que están clamando al cielo por ser hechos. Cuando entendemos ese mensaje, digo, entonces es mucho más fácil tomar medidas y emprender la hoja de ruta que nos permite empezar a poner en orden esa situación. Lógicamente, cada veneno tiene su antídoto. En el caso del estrés, hemos estado trabajando todo lo que tiene que ver con reaprender, aprender a hacer las cosas de otra manera. En el caso de la ansiedad, te voy a llamar una y otra vez a enfrentarte. No hay técnica para la ansiedad que no incorpore un elemento de exposición a lo que nos da miedo. De hecho, si no nos exponemos, la ansiedad no va a desaparecer. Y si solo te quedas con esta idea de la clase de hoy, está bien, porque es la ideal para que puedas empezar a moverte en la dirección necesaria para empezar a superar la ansiedad. La exposición es la acción de elección, valga el pareado prácticamente, el juego de palabras que nos permite enfrentar la ansiedad de una manera correcta y entonces empezar a ganarle ese terreno que ella nos ha ganado primero. En tercer lugar, el tercer antídoto del que te hablaré en el monográfico del próximo mes, cuando estemos desarrollando el tema de la depresión, tiene que ver con elaborar las emociones. Y es fundamental y esencial, en definitiva, ¿no? Que sepamos comprender el mundo emocional y que dejemos de pelearnos con nuestra ansiedad, porque se trata más bien de comprenderla, intentar interpretar cuál es el mensaje que nos quiere lanzar y movernos hacia adelante. De ahí que te proponga que recuerdes aquel modelo que te presentaba en el monográfico del mes pasado, cuando te decía, a veces tenemos reacciones que se hacen secuencias, digamos, pues un estrés que se sostiene en el tiempo y que se convierte en ansiedad, y esa ansiedad nos puede llevar a depresión, llevándonos a círculos viciosos que van hacia adelante y hacia atrás, que si no se corrigen terminan en espiral y que por otra parte nos pueden llevar a bucles autodestructivos. La ansiedad sería el segundo eslabón típico de esta cadena y cuando viene, como digo, como desarrollo de un estrés que no hemos podido gestionar, ten muy en cuenta que aunque te voy a estar dando técnicas y herramientas para el control de la ansiedad específicamente, es necesario que lo conectes con lo que normalmente es el origen, que es el tema del estrés. Así que si quieres tener un arsenal, digamos, de buenas herramientas contra la ansiedad, no solamente atiendas a la clase que daré en su momento acerca de técnicas, sino que lo tienes que conectar necesariamente con lo que suele ser el foco, que son todas esas cuestiones relacionadas con el estrés y para las cuales tienes varias clases en las que hemos estado desarrollando un plan en 4 pasos de acción para enfrentarnos al estrés, dosificándonos, priorizando, no procrastinando y reaprendiendo en definitiva. Así que ya nos estamos acercando a todo este meollo de lo que significa la ansiedad como incertidumbre. Y una de las cosas que me gusta contar también es cuánto peso tiene la genética en esto, porque muchas veces es una pregunta recurrente, creo que es una pregunta no solo legítima, sino tremendamente interesante. Es la pregunta estrella muchas veces en psicología, ¿no? ¿El se nace o se hace? Y en general podemos hablar de normalmente como un tercio de peso de la genética
2/3 que tienen que ver con el aprendizaje, con cómo nos manejamos a lo largo de la vida, el tipo de experiencias que vamos acumulando a lo largo de ella y cómo aprendemos a interpretar la realidad que tenemos alrededor, en definitiva. Por supuesto, en todo esto hay diferencias, ¿no?, de un trastorno a otro de ansiedad, porque la ansiedad realmente es un paraguas amplio que reúne bajo su estructura, digamos, varios tipos de problemáticas. Estamos hablando a veces, pues, eh, de diferencias entre trastornos de pánico, por ejemplo, agorafobias, fobias específicas. Podemos estar hablando de trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés agudo o el famoso trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, por no hablar de ansiedad generalizada, que es otro tipo de trastorno, ¿no? Y cada uno de estos, lógicamente, pues tiene una base distinta y tiene un desarrollo distinto. Trastornos, por ejemplo, como el TOC, el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tienen una base genética muy alta en comparación con otros trastornos de ansiedad que son más aprendidos y que están más asociados o vinculados a situaciones concretas que hemos ido viviendo. De hecho, es la razón que explica el que, por ejemplo, en la misma familia pueda haber mucha problemática de este tipo y que tenga una incidencia bastante más alta, por ejemplo, de padres a hijos o entre hermanos cuando hay consanguineidad. Entonces, cuando se comparte ese ADN, el ADN está haciendo su presencia en términos de esto porque tiene un peso genético muy importante. En el ámbito de la depresión pasa algo similar, por ejemplo, con el trastorno bipolar. Los trastornos bipolares tienen un peso específico muy, muy, muy potente en cuanto a lo genético, que no sucede con otro tipo de problemáticas. Así que hay un peso genético sin duda, pero mucho menor de lo que a veces nos llegamos a imaginar. También está asociado, como te comentaba antes, y lo desarrollaremos en un PDF específico que podrás descargar y utilizar en algunos niveles de suscripción, pues está asociado a características de personalidad, a rasgos, ¿no? Esta típica cuestión de si soy una persona nerviosa o soy una persona perfeccionista o soy una persona que tiendo a fijarme específicamente en lo que puedo controlar, ¿no? Y cuando descubro, digamos, que no puedo controlar tantas cosas que me gustaría, pues termino viéndome en problemáticas de ansiedad, ¿no? Personas a quienes les cuestan los cambios y que les cuesta el ajuste a esas nuevas situaciones, lo tienen más fácil también para, al manejar mal la incertidumbre que genera el cambio, pues tener que enfrentarse con más dificultad a ciertas cosas, ¿no? Em, Ligadísimo, y este es probablemente el factor más importante, mucho más que la genética, el cómo interpretamos la realidad alrededor, ¿no? Si somos personas, por ejemplo, que tendemos a ser catastrofistas, a ver el vaso medio vacío, a no prestar atención a las cuestiones positivas porque creemos que nos estamos preparando mejor para las circunstancias cuando solo nos fijamos en lo negativo. Ya hemos mencionado, ¿no?, la mayor prevalencia de todos estos problemas en contextos de países desarrollados y particularmente ahora en este tiempo. De hecho, es una de las grandes epidemias, ¿no?, en la cuestión de la ansiedad, junto con el uso, por ejemplo, de ansiolíticos. Hay cantidad de hogares en este país y en el mundo desarrollado en general que tienen en sus botiquines de casa ansiolíticos prescritos por médicos porque un altísimo porcentaje de personas en algún momento de su vida atraviesan este tipo de problema, ¿no? Y quiero pararme un momento en algo que me parece súper importante y que es uno de los objetivos vitales que me planteo con esta plataforma específicamente también en este mes, ¿no? Y es la tendencia increíble que estamos teniendo en los últimos años de autodiagnosticarnos, de llamarle ansiedad a cosas que realmente no lo son. Por eso yo hoy quiero dedicarme mucho a separar la ansiedad de esas otras cosas que no lo son, a utilizar terminología técnica para denominar a cosas que son bastante normales. Por ejemplo, llamar depresión a un duelo. Estamos patologizando algo que es una experiencia humana común en cualquier situación de pérdida, por ejemplo, ¿no? O llamarle ansiedad a cosas que son miedo, cuando el miedo es funcional, pero realmente la ansiedad no lo es y tiene un tinte patológico. Este tipo de diferenciaciones es súper importante que las hagamos y que además sepamos distinguir de cosas que son básicas, elementales y que deberíamos poder permitirnos, porque si no, de otra manera nos estamos inventando una especie de mundo paralelo que desde luego no responde a la realidad de los hechos. Sería como decir que la gravedad va hacia arriba en vez de hacia abajo en términos de física y lo que estamos haciendo es confundir, ¿no? Si yo no soy capaz de entender que la vida incorpora momentos de malestar y a cada malestar que tengo le llamo ansiedad, pues ya tenemos un problema, porque cada cosa que nos agobie o que nos genere una molestia, automáticamente lo vamos a conectar con la idea de ansiedad y esa misma conexión ya de por sí
resulta bloqueante, nos va a impedir mover hacia adelante nuestros objetivos, las metas que estamos persiguiendo, y ahí sí nos creamos un problema. Estamos terminando haciendo patológico algo que realmente simplemente era una cuestión de molestia normal, esperable, y que la única razón por la que no nos lo esperábamos es porque hemos ido generando en nuestra cabeza una idea de cómo deben funcionar las cosas muy alejada a cómo realmente funcionan en el mundo real, ¿no? Entonces, no confundamos ni llamemos trastorno de ansiedad siquiera a alguna presentación puntual de algún síntoma. Una cosa es tener algún síntoma de reacción fisiológica ante una situación, otra cosa distinta es cuando ya tenemos un síndrome, que es una acumulación de síntomas, pero que no da lugar a un trastorno clínico. Otra cosa diferenciada, evidentemente, ya es cuando estamos instalados en algo mucho más florido, más granado y que termina incluso pudiéndose hacer algo crónico. Así que esos tres elementos, síntomas, episodios o síndromes en algunos momentos o incluso trastornos, es algo que debemos diferenciar, ¿no? En general, la ansiedad, debo decir, que no es de las peores cosas que nos pueden pasar, aunque efectivamente se viven con mucha angustia. Nada que ver con una esquizofrenia, con un trastorno bipolar, evidentemente, con síntomas de tipo pues mucho más complicado de manejar, pues como son los trastornos disociativos, ¿no? Lo que se ha llamado típicamente doble personalidad. Nada que ver con esto. La ansiedad tiene que ver con el ámbito de las neurosis, que se llamaba hace un tiempo quizá más que ahora, que ya ese término no lo usamos tanto, aunque se sigue usando bastante más en psiquiatría que en psicología, ¿no? Se diferenciaba entre dos tipos de problemáticas, esencialmente en problemas de salud mental: las neurosis, que no tenían una desconexión con la realidad; las psicosis, que tienen una desconexión muy clara con la realidad, y ahí es donde está, por ejemplo, la esquizofrenia y toda la sintomatología asociada a ella, ¿no? Pues trastornos delirantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con paranoia y estas otras cosas, alucinaciones como síntoma y demás. En el caso de la ansiedad, depresión, estrés, forman parte del mundo de las neurosis. Tienen que ver un poco, para que nos entendamos mejor, con la psicología de la vida cotidiana, pues que se daña por las cosas también cotidianas de la vida y que tenemos que empezar a aprender a transitar y aprender a gestionar, pues con las herramientas que tenemos al alcance. Así que el pronóstico es bueno, pero es importante que entendamos también qué significa que algo tiene un buen pronóstico, porque a veces la gente llega a la consulta, y yo lo noto muchísimo, pues con la idea de, ah, vale, entonces lo que me estás diciendo es que si paso por terapia nunca más voy a tener ansiedad. Y de eso nada. En ese sentido, yo puedo tener ansiedad, incluso teniendo todas las herramientas, las técnicas, siendo conocedora en profundidad de este tipo de problemática y llevando muchos años tratando a gente. Yo puedo tener una reacción de ansiedad dentro de 2 horas, mañana o dentro de 3 meses, y la cuestión importante aquí no es tanto que alguien venga a garantizarme que no las voy a tener, porque en ese caso te está mintiendo declaradamente, sino que es importante que entiendas que la clave está en cómo la gestionas. Podemos tener una indigestión, la cuestión es cómo la gestiono. Puedo tener un momento depresivo, un tiempo depresivo, la cuestión es cómo lo gestiono. Puedo tener estrés, lo voy a tener. La vida no viene en línea recta, viene con curvas. La cuestión es cómo lo gestiono. Así que lo que estamos intentando aquí trasladar también cuando decimos que algo tiene buen pronóstico es: ánimo, porque merece la pena incorporar estas respuestas, estas técnicas, herramientas, que vamos a estar hablando de ellas, enfoques de fe en la forma en la que tú vas a enfrentar los temas, porque claro que funciona por una parte, pero no tanto en el sentido de garantizarte que no va a haber problemas, sino en que cuando los haya vas a saber qué hacer porque has sabido identificarlo. Una de las cosas que creo que es fundamental que te lleves de esta clase también es la diferenciación que hacemos entre ansiedad y miedo. Yo suelo decir, en términos así muy divulgativos, muy de estar por casa, que el miedo y la ansiedad son primos hermanos, pero no son lo mismo. El miedo es una emoción básica que aparece en nosotros cuando tenemos delante un peligro, y por eso decimos que los miedos en muchos sentidos pueden ser herramientas tremendamente funcionales, forman parte del abanico que Dios nos ha dado de nuestras emociones, muy amplio, que está diseñado precisamente para lanzarnos un mensaje de, oye, a lo mejor aquí hay un peligro. Y cuando nosotros entendemos ese mensaje como una luz roja a la que atender, analizamos la situación y vemos un peligro, oye, ese miedo nos ha permitido
atender al sitio correcto para tomar quizá una decisión correcta en términos de huida, subir a un árbol si lo que tengo ahí es un perro a punto de morderme o lo que quiera que sea, ¿no? Encender la luz, como suelo decir, en un portal a oscuras si sospecho que puede haber alguien escondido y que me puede hacer daño. Entonces, el miedo es una herramienta, como digo, funcional. El miedo aparece ante un peligro real. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros desproporcionamos con nuestra interpretación ese miedo, ya el miedo deja de ser útil, funcional, y empieza a convertirse en ansiedad, que también nos está advirtiendo de un peligro, pero ese peligro puede ser desproporcionado o cuidado, ni siquiera existir. Imagínate una persona, por ejemplo, que aquí en Madrid tiene una parálisis total simplemente por pensar en la posibilidad de encontrarse con una serpiente. Claro, yo entiendo que esto en Australia efectivamente puede ser un miedo legítimo, pero aquí en Madrid, ¿qué posibilidades tienes de encontrarte una serpiente? Prácticamente ninguna, a no ser que te vayas al monte o a no ser que vivas, pues eso, en pleno campo o a no ser que te vayas al zoo. Realmente aquí no convivimos con este peligro. Entonces, ¿está desproporcionado? Si está desproporcionado, ahí ya es donde hablamos de ansiedad, no estamos hablando de miedo porque no es una herramienta útil ni funcional en ese momento. Te estás anticipando, estás creando toda una serie de situaciones de peligro en tu mente que aquí no se van a producir, estás llevando a tu cuerpo a tener una reacción fisiológica desproporcionada que está agotando también tus reservas físicas y mentales y no te está ayudando para nada, no te está sirviendo. Así que lo primero que hay que preguntarse es si esta emoción que estoy teniendo me ayuda o me desayuda, es funcional o es disfuncional. Y todo lo que sea disfuncional, ahí es donde empezamos a ver el contexto de anormalidad, ¿no? Que sé que es una palabra que es compleja de abordar, porque bueno, diferenciar lo normal de lo no normal, lo que es normativo en ese sentido por abundante, por habitual, puede ser lo adecuado, lo correcto o lo que ayuda. Bueno, es entrar en un debate que no es nuestro tema hoy, pero sí que la idea de funcional o disfuncional me gustaría que te la pudieras llevar muy, muy clara, porque eso es lo que nos va a permitir diferenciar, lo que podemos decidir pelear o no pelear en base a si es útil o no útil. Que tenga miedo es absolutamente necesario en momentos porque si no estaría siendo temeraria. No, pero es que yo quiero ser valiente, me siento un cobarde cuando estoy teniendo miedo. Bueno, pobre de ti que no tengas miedo en algunas situaciones. Y he puesto el icono de la mascarilla porque precisamente en pandemia hemos vivido muchas de estas situaciones y una de las cosas que yo recuerdo haber explicado mucho, mucho en consulta en ese tiempo era cuidado. No diferenciar el miedo de la ansiedad en este caso nos está trayendo serios problemas, porque tenemos miedo al coronavirus, al principio sobre todo cuando no sabíamos qué estaba pasando y cómo se propagaba y qué consecuencias tenía y no teníamos vacunas, pues es lo que nos lleva a ponernos una mascarilla, ser cuidadosos con las normas que nos vienen dadas en cuanto a distancia interpersonal, por ejemplo, ser respetuosos con las consignas que se nos dan desde bueno, pues los ministerios de salud, de la Organización Mundial de la Salud y cualquier otra entidad con peso específico para advertirnos. Bueno, pues gracias a ese miedo nos hemos podido proteger de maneras útiles. Ahora, cuando ya empezábamos a tener bastante más información, empezábamos a poder levantar algunas de las restricciones y aún con todo y eso, lo que estaba empezando a moverse era temas de ansiedad, de manera que ya las personas, incluso pudiendo hacerlo, no querían salir de ese espacio de confort que habían creado en sus casas. Prácticamente muchísima gente no era capaz de salir de la puerta al felpudo, digamos, de la entrada de la casa. Muchas personas han tardado muchísimo, muchísimo, muchísimo en asumir pequeños movimientos que les permitían volver a recuperar un cierto nivel de normalidad y eso les ha generado trastornos de ansiedad muy severos. Ya estaban no solamente en síntomas o en episodios, sino en una preocupación generalizada, ¿no? Habían descubierto que efectivamente pues a veces pueden pasar cosas que lo desestabilizan todo. Nunca nos habíamos enfrentado a una crisis global como la que se ha vivido en la pandemia y eso les estaba llevando a estar paralizados. Ese bloqueo brutal que produce la ansiedad es bastante distinto entonces a la funcionalidad de la que hablamos con el miedo. Otro ejemplo en el que convendría distinguir ansiedad de miedo, ¿no? Por ejemplo, si una persona está aprendiendo a conducir,
es bastante típico y normal tener ciertos miedos. De hecho, no tenerlos hace que pues, no tengamos a veces también las precauciones correctas. Una persona que es temeraria, que no tiene miedo, pues va a atender muy poco empáticamente a lo que significa también los peatones, el cuidado por los otros vehículos, los otros conductores, sobre todo que están al volante. Es decir, una situación de tráfico que es cambiante, que es dinámica, que es difícil de manejar al principio, es bueno que genere ciertos niveles de ansiedad. Problema lo tenemos más bien cuando algunas personas no tienen miedo a lo que tendrían que tener miedo. Por ejemplo, estar tonteando con el móvil cuando están en un coche, ¿no? Hay países en los que esto está permitido porque el coche se considera un espacio de propiedad privada, pero claro, tu propiedad privada y tu libertad privada colapsa en un momento dado y puede ser en un segundo, generando un cataclismo cuando te cruzas o te chocas pues con otro coche porque tú estás mirando el móvil, ¿no? Pobre de nosotros entonces que no tengamos miedo a lo que hay que tener miedo, porque el miedo nos protege. Quizá tendríamos que empezar a dejar de ser tan valientes para algunas cosas, por no decir más bien temerarios, empezar a tener miedo entonces a cosas que son de temer y entender, darnos cierta misericordia y gracia también para vivir con ese puntito de miedo esas primeras situaciones a las que no estamos acostumbrados y de las cuales el miedo razonable y moderado nos protege. Vamos a ver luego, de hecho, algunas situaciones en las que ese miedo pues es muy bueno tenerlo y un cierto punto de ansiedad incluso también, aunque tendremos que controlar. La cuestión es que es clave diferenciar miedo de ansiedad y reducir en la medida de lo posible la ansiedad que tengamos al alcance reducir, porque nuestro cuerpo, cuando se dispara por alguna situación que considera peligrosa, no distingue muchas veces cuando se trata de lo uno o de lo otro. Es decir, cuando reaccionamos con ansiedad de manera innecesaria, nuestro cuerpo se pone en marcha como si el peligro fuera real. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que es lo que llamamos el torrente o el despliegue de hormonas en negativo del que tenemos que huir, que tiene que ver con el estrés de nuevo y con el desarrollo de un torrente de cortisol que está fluyendo en sangre constantemente tocando todos los órganos y que explica buena parte de los muchos achaques y de problemas psicofisiológicos que se derivan de ese estrés que vivimos. Cuando nosotros reaccionamos de manera funcional a una situación peligrosa, eso está fantástico. Y reaccionar con miedo, con palpitaciones, con un pico de adrenalina, con una tensión muscular que en un momento dado nos permita salir corriendo, está fantástico. Nos evita al final el peligro. Pero cuando estamos reaccionando una y otra vez de manera desproporcionada, qué innecesario torrente de hormonas estamos metiéndole al cuerpo que está tocando, como digo, sistemáticamente nuestros órganos y que en definitiva los pone en una situación problemática que a la corta y a la larga termina pasándonos facturas. No se queda ni una factura sin pagar en este sentido con respecto al estrés, con respecto a toda esa sobreactivación a la que a veces sometemos al cuerpo. Y suelo poner un ejemplo un poco tonto, pero creo que se entiende. Cuando te digo que, imagina que tuvieras un gran amigo, una buena amiga oye, está todo el rato avisándote, tanto, tanto, tanto te quiere, que te avisa incluso de cosas que es que no tienen ningún sentido. Ay, cuidado, no te muevas. Ay, cuidado, no respiras. Ay, no. Todo ese gesto constante de precaución, de prevención, de salvarte de las pequeñas cosas que al fin y al cabo pues son las molestias naturales de la vida, lejos de ser algo que ayuda, termina desayudando. Te obliga a tener que tener el corazón en la boca y casi que tocaría decir, oye, no me cuides tanto, ¿no? Pues es un poco el mismo mensaje que tenemos que lanzarle a la ansiedad, porque la ansiedad es justo esa amiga que termina siendo un poco monstruo y que nos termina invadiendo sistemáticamente la vida, ¿no? Quiero poner delante de ti esta imagen, este pequeño esquema, para explicarte un poco cómo suele aparecer la ansiedad. La ansiedad nos angustia porque aparece como un pico muy fuerte que sube muy rápido, la intensidad se eleva muy rápidamente en muy poco tiempo y eso da lugar a que nos sintamos muy mal, a que nuestro cuerpo reaccione porque, como digo, la interpretación es algo pasa, tengo que ponerme en marcha, así que lo hago rápido, ¿no? Eso significa que nuestro cuerpo, cuidado, funciona muy bien. Pobres de nosotros que tengamos que reaccionar rápido y estemos como dormidos, ¿no? Ahora, ¿qué supone esto? Que cuando hay ese pico tan rápido, entendiendo que viene de que la persona está interpretando que hay peligro, si verdaderamente hay una posibilidad de peligro,
a la mínima que vamos comprobando que no hay tal peligro, la ansiedad no va a bajar de golpe. ¿Por qué? Porque está el por si acaso. De alguna manera el cuerpo y la mente contribuyen a el por si acaso la cosa todavía no se ha resuelto del todo, no voy a bajar a los niveles de normalidad tan pronto. Es decir, me lo voy a tomar con tranquilidad para ir bajando esas sensaciones y esa intensidad, no sea que esto sea una falsa alarma, una falsa señal de que la cosa se está resolviendo y yo tenga que reaccionar inmediatamente y no pueda. De nuevo, como ves, es un mecanismo de protección. Es algo que nuestro cuerpo está muy bien diseñado por Dios para que podamos reaccionar ante las situaciones de peligro, pero precisamente por eso sube más rápido de lo que desaparece. Y esto debería también ayudarnos, sobre todo cuando estemos hablando de algunas técnicas para enfrentar los síntomas físicos, a recordar que la ansiedad no desaparece de manera inmediata, se toma su tiempo y que eso forma parte de lo normal. Así que no debemos preocuparnos si algo que subió en un minuto tarda un par de horas en retroceder. Es que suele ser así. Cuando no lo sabemos, lógicamente aquello nos preocupa, ya pensamos que no vamos a salir nunca del bucle, que algo horroroso nos está sucediendo. Más bien por el contrario, me gusta explicar esto desde el principio para que entendamos la cuestión. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando no entendemos esta cuestión? Pues que en un momento de la subida, cuando estamos ahí en el pico, nos obsesionamos con bajarlo y bajarlo rápido. Huimos de las situaciones, nos buscamos nuestros truquitos, mecanismos de seguridad, voy y me tomo pues un Valium, un diazepam, un lo que toque en ese momento, y entonces, ¿qué es lo que obligo? A la ansiedad a bajar a lo bestia, a intentar ponerse en el punto cero de partida, ¿no? Incluso menos que cero, porque nos deja tontadísimos y no podemos ser capaces casi de hacer nada de nada porque no somos capaces de responder por nuestro cuerpo siquiera, ¿no? Y este asunto de cortar el ciclo de la ansiedad de esta manera brusca es un error tremendo. Hablaremos de ello cuando nos preguntemos por qué no desaparece la ansiedad muchas veces, por qué no consigo quitármela de encima. Porque con este tipo de acciones lo que hacemos es que le enseñamos a nuestra mente una mala lección, ¿no? Un mal principio de funcionamiento y es, meto esto, me bajo la ansiedad y digo, uff, menos mal que he hecho esto, porque si no, quién sabe lo que hubiera pasado. Y no hubiera pasado nada, es decir, hubiéramos tardado un poquito efectivamente en que aquello desapareciera, pero estaríamos comprobando que la ansiedad es molesta, pero no peligrosa. Cuando lo cortamos de manera abrupta, fíjate qué lección aprendemos, el menos mal, ¿no? Qué peligroso era esto, que he necesitado cortarlo así y menos mal que me he podido encontrar de esta manera. Y el tema está en que la persona se acostumbra a ese tipo de trucos, que ya digo, son nefastos, y lejos de empezar a darnos la posibilidad de comprobar que la ansiedad no es peligrosa, seguimos alimentando esa idea. Dicho de otra manera, terminamos alimentando el monstruo que queremos matar de hambre, por otro lado. Así que quédate con esa idea de que la ansiedad al final nos está anticipando a un peligro que es muy chiquitito. Nos está hablando de una cosa gigantesca cuando realmente lo que tenemos delante es pequeño o no existe siquiera, está desproporcionado, no es un problema que tengamos que atender. Por otro lado, nos está activando físicamente para nada, nos está obligando a ese torrente de hormonas que nos estresa y nos machaca el cuerpo, no solamente la mente además, y nos obliga a estar en hiperalerta, a estar precavidos todo el tiempo, hasta el punto de que ahora entenderás mucho mejor por qué este tipo de problemáticas vienen asociadas a cuestiones, por ejemplo, como el insomnio. Claro, de repente te despiertas por la noche, aunque caíste a plomo cuando te acostaste, tienes insomnio de mantenimiento que se llama, varios despertares a lo largo de la noche y en esos despertares tu mente empieza a centrifugar, ¿no? La preocupación es una manifestación de la ansiedad. Estás en hiperalerta en esos momentos, hasta el punto de que cuando yo alguna vez le pregunto a las personas cuánto tiempo al día dedicas a la ansiedad, te dicen todo el día, a todas horas, en toda situación. Han terminado quedando casi que abducidos, impregnados y han generalizado a todos los ámbitos de la vida con esa ansiedad, de manera que ahora mismo prácticamente no pueden moverse. Es decir, es como si el monstruo les hubiera absorbido. Por eso pongo delante esta imagen que me parece pues una manera muy visual al final de poder lanzarte el concepto, ¿no? De cuán paralizante y abductora puede ser la ansiedad que nos impida finalmente movernos en las cosas más básicas. Así que
Quédate con esa idea de que el malestar es algo con lo que vamos a tener que convivir. Va a haber golpes, va a haber dolor, va a haber moratones, nos vamos a tener que poner tiritas también en lo emocional. Y hay malestares con los que, lamentándolo mucho, tenemos que aprender a convivir. Es un elemento inseparable de la vida. Como decía Rosa Montero en su famoso artículo Elogio del malestar, la vida es maravillosa, la vida es preciosa, pero duele. Y confundir esos malestares básicos de la vida y convertirlos en patología es algo terrorífico que nos está pasando en esta parte del mundo, ¿no? Convertir lo que puede ser precioso y maravilloso como un viaje, por ejemplo, en niveles de angustia increíbles, cuando hoy en día tenemos más posibilidades que nunca de poder llevar bien preparado un viaje, de poder viajar en compañía, de poder tener anticipados los viajes en forma de mapa, en forma de ruta, tenemos posibilidad de GPS, tenemos móviles que nos permiten estar conectados a todas horas. ¿Cuánto de esto podría ser un miedo razonable hace unos años y sin embargo para muchas personas se constituye en un problema de ansiedad, incluso para coger un tren de aquí a 10 kilómetros más allá, por ejemplo, ¿no? Crearnos esa especie de escafandra, de burbuja en la que finalmente terminamos viviendo por exceso de prevención, lo cual lógicamente no nos ayuda, sino que al final está alimentando la ansiedad, entorpeciendo nuestros objetivos. Y diferenciar esto es vital. Que me pueda preocupar un escorpión lo podemos entender. Eso es miedo. El escorpión es un peligro real. Tenemos que tener ciertos miedos, pero huyamos entonces despavoridos, si me apuras con esa expresión, de esas pequeñas cositas que simplemente agrandamos, magnificamos, como si estuviéramos utilizando una lupa de aumento que nos lleva a focalizar la atención y a darle un tamaño a aquello a través de esa interpretación que no es el que debería ser. Hasta aquí esta primera clase que espero que te haya servido por lo menos para empezar a ponerle rostro a la ansiedad, al miedo, al malestar, empezar a diferenciar unos de otros y te emplazo a que interiorices esto, lo hagas tuyo, lo incorpores a tu manera de ver la ansiedad, porque en breve comparto contigo la clase número 1 en la que vamos a estar explicando con bastante más nivel de detalle cuáles son algunas de las manifestaciones, perdón, más habituales de la ansiedad para que puedas entenderlas por una parte, identificarlas si es que son tu caso y eso nos va a llevar en dirección a poder empezar a tomar decisiones sobre algunas herramientas que son muy útiles para poder ponerle remedio.